quiero que leamos Salmo 91, versículo 1 al 3. Y dice lo siguiente: el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Él te librará. Y quiero que lo leamos juntos. 1, 2, 3. Él te librará del lazo del cazador. Y David, o la gran mayoría dentro del cristianismo, Salmos 91 podemos decir que es un capítulo popular dentro del Evangelio. Y es un capítulo, un versículo que se usa de protección, y Dios va a librarme del lazo del cazador. Y mientras yo lo escuchaba en una enseñanza, este capítulo, específicamente en mi discipulado, y decían: Dios va a librarnos del lazo del cazador. Y me hice una pregunta internamente y dije: bueno, Dios va a librarnos del lazo del cazador, pero realmente la pregunta es: ¿qué es el lazo del cazador? Y metiéndome con Dios y orando, Dios me mostraba que el lazo del cazador espiritualmente son ligaduras, ¿ok?, que nosotros consciente o inconscientemente hacemos en nuestra vida. Podemos decir, y vamos a tocar temas o ligaduras o lazos del cazador. El jueves hablábamos acerca de la distancia, el lazo de la distancia, el que seguimos a Jesús a la distancia, sin ningún compromiso, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del lazo de la tentación, vamos a hablar acerca del lazo de la inmadurez, el lazo de la ofensa, el lazo del orgullo, el lazo de las cargas, el lazo de la división y el lazo de las familias. Y cada uno, David dice: Dios va a librarnos del lazo del cazador. Repite conmigo: Dios va a librarme del lazo del cazador. Y cada uno creemos esa palabra y declaramos: Dios va a librarnos del lazo del cazador. Y la pregunta que en esta mañana quiero hacerle: ¿cuál es ese lazo o cuál es esa ligadura que tú has formado? Y hoy quiero hablarte de la tentación. Repite conmigo: la tentación. Y para poder continuar con el mensaje, quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí son tentados? Los que no levantaron su mano, díganme cómo le hacen. A ver, una vez más voy a preguntar: ¿cuántos de acá son tentados? Creo que todos somos tentados. Pero el punto aquí es que la iglesia no ha aprendido a vencer la tentación, sino que la iglesia está ligada a la tentación. Está en ese lazo de la tentación. Y para eso quiero poner un fundamento acerca de qué es la tentación. Quiero hablarte de quién autoriza la tentación y quién es el tentador. Y primeramente quiero enseñarte que la tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Vuelvo a repetirlo: la tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. La tentación es ser seducido a tener o hacer cosas que nos van a causar daños. La tentación es un pensamiento que llega a nuestra mente y despierta un deseo. La tentación es un deseo insaciable. Es cuando una persona cae en el lazo de la tentación, es una persona que tiene un deseo insaciable. Quiero enseñarte que la tentación y el pecado siempre van en aumento. Podemos decir que es como una bolita de nieve. Por eso es importante vencer la tentación. La tentación es como una bola de nieve que inicia con algo pequeño, pero termina con una bola gigante. Pero quiero que levantes tu mano en alto conmigo y repite: Dios en esta mañana me va a dar la gracia y el favor para vencer la tentación.
Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ok, lo repito una vez más para aquellos que toman notas y estar conectados con la enseñanza. Tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Tentación es ser seducido a tener o hacer cosas que nos van a causar daño. La tentación es un pensamiento que llega a nuestra mente y despierta un deseo. La tentación es un deseo insaciable. Y también podemos añadir que la tentación es algo que viene para alejarnos de Dios. La tentación también es algo que viene para exponer nuestro corazón. Y es difícil, iglesia, no ser tentados. Cuando Jesús estaba orando y dijo: Señor, yo te pido que no los quites del mundo, pero que los guardes del mundo. Vivimos en un lugar, en un planeta, en una ciudad, en una colonia, delegación, donde vamos a estar rodeados, amén, por cosas negativas o cosas que nos llevan a alejarnos de Dios, como es el pecado. Imposible es vivir en una burbuja pensando que nunca vamos a ser tentados. Porque le aseguro que el 100% de las personas que estamos aquí, y aún los que están en el retiro, son tentados. Es más, antes de levantarse, hubo una tentación de venir o no venir. Hubo un deseo de: ¿me quedo a descansar o voy a la iglesia? Y todos somos tentados en diferentes áreas. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno, repite conmigo, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Iglesia, quiero enseñarte esto. Así como tú y yo somos tentados, Jesús también fue tentado. Lo voy a repetir. Así como Jesús fue tentado, usted y yo fue tentado. La Biblia lo dice, una vez más pongamos Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Repite conmigo: Dios se compadece de nuestras debilidades. Y quiero que leamos: sino uno que fue tentado en todo. Jesús, la Biblia dice que fue tentado en todo. ¿Y por qué hablamos hoy de tentación, iglesia? Porque la palabra tentación la hemos satanizado. La hemos puesto como la peor cosa. Como la palabra más fuerte dentro de una iglesia. Donde no podemos decir: fui tentado, porque pensamos que seremos juzgados. Y quiero enseñarte que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Dios, cuando dice: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Y quiero enseñarte que Dios no te quita las tentaciones, pero Dios te promete darte la salida para cada tentación. Hoy he venido a decirte en esta mañana: Dios no te quitará la tentación, pero sí te promete darte una salida para cada tentación. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Iglesia, no te avergüences. Es más, vuelvo a preguntar una vez, porque a veces cuando preguntamos ¿quién es tentado?, así como que nos da vergüenza y pena. Pero una vez, ¿cuántos de acá somos tentados?
que hasta tú dices, oye, con esa tentación me pasé de lanza. Quiero decirte, iglesia, no sientas vergüenza por experimentar tentaciones. Jesús mismo la vivió. El mensaje de hoy es, seremos tentados todo el tiempo. Pero para cada tentación, Dios nos da una salida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice lo siguiente: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Escuche, Hebreos y Corintios dice que Jesús fue tentado. Repite conmigo, Jesús fue tentado. Pero si ponemos a pensarnos por un momento, la Biblia dice que Jesús no pecó. Entonces, si Jesús fue tentado, ¿está bueno el chicle? Si Jesús fue tentado y no pecó, entonces podemos decir que la tentación no es pecado. Podemos decir entonces que todos seremos tentados. Pecado es cuando la tentación se consume. No sé si me estoy explicando. Pero el ser tentado no es pecado. Porque entonces, si la tentación fuera pecado, escuche esto, Jesús sería un pecador. Pero la Biblia dice que Jesús no pecó. Entonces, pero sí fue tentado. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Entonces quiero decirte, no te avergüences de la tentación, pero tampoco la alimentes. Pero la tentación no es pecado. Pero lo defino de esta manera: la tentación no es pecado, pero la tentación que no elimino nos lleva al pecado. Lo repito una vez más: la tentación no es pecado, pero la tentación que no elimino me lleva al pecado. Todos acá somos tentados, perdón. El punto es que cuando yo alimento la tentación, sí, y es que estaría bueno hacer esto, y echas tu mente a volar, esa tentación te lleva al pecado. Tentación que no eliminas, tentación que te lleva al pecado. El orgullo, la soberbia, la altivez, somos tentados en cualquier área al poder, al dejar a Dios, con un pensamiento. Repite conmigo, todos somos tentados. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: entonces, primer punto y primer fundamento, la tentación no es pecado. Pero tentación que no elimino me lleva al pecado. Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. La tentación no proviene de Dios. Y ahorita vamos a aprender más adelante de dónde proviene la tentación. La tentación no proviene de Dios. Dios no tienta a nadie. Pero escucha lo siguiente: pero Dios nos lleva o permite la tentación. Dios, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie. Entonces, si Dios no tienta a nadie, entonces significa que Él permite la tentación, que Él permite que seamos tentados. Y
En tu mente puede estar diciendo, ¿qué estamos hablando en esta mañana? Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, luego, ¿quién fue? ¿Un demonio? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera ¿a qué? A tentación. Dios no tienta a nadie. Segundo fundamento, el tentador es el diablo. Pero en ocasiones, Dios va a permitir la tentación. Y seremos tentados conforme lo que hay en nuestro corazón. Conforme lo que hay en tu corazón, Dios lo va a permitir. Lucas capítulo 31, capítulo 22, versículo 31. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Dios permite la tentación. Dice la Biblia que el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado. La Biblia dice que el diablo venía de rodear la tierra y le dijo, mira a tu siervo Job, cuánto te honra y te ama porque le has dado todo lo que tienes. Permíteme tentarlo. ¿Y qué le dijo Dios? Adelante, pero no toques su alma. Entonces, ¿pero de qué estamos hablando, iglesia? Lo defino de esta manera. El propósito de que Dios nos lleve a la tentación es para revelar lo que hay en nuestro corazón. El propósito de Dios, escuche, el enemigo va a usar la tentación para destruirte. Dios la va a usar para liberarte. Dios usa la tentación no para destruirte. Dios usa la tentación para exponer lo que hay en nuestro corazón y liberarte. Porque claro, una de las cosas que tenemos que aprender y entender, que Dios nunca va a ayudar a alguien que no clame por su ayuda. Ese es un principio, iglesia. Líderes, usted no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Eso me estoy explicando en este día. Y Dios necesita llevarnos a ese límite, porque en el corazón del hombre hay orgullo. Y seamos sinceros, ¿a cuánto nos cuesta pedir ayuda? Y ya pedimos ayuda cuando ya tenemos el agua hasta acá. Ya cuando estás, mentor, Dios, ayúdame. Pero mientras tanto vas remando. Yo puedo. Yo lo hago sin problema. Y nunca buscamos a Dios. Porque es la naturaleza del hombre, el orgullo. Entonces, Dios no usa la tentación para destruirte. Dios usa la tentación para revelar lo que hay en tu corazón y poder liberarte. ¿Por qué, iglesia? Persona que no reconozca su condición no puede ser libre. Persona que no reconozca que necesita ayuda no puede ser ayudada. Persona que no reconozca qué tan malo está, ¿cómo ayudas a alguien que no quiere reconocer? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Quiero decirte que las oportunidades
o las tentaciones maravillosas que se te han presentado, no es porque seas un favorito del diablo. Es porque Dios permitió la tentación para revelar lo que hay en tu corazón, para revelar lo que realmente tú eres. Porque integridad, iglesia, no es lo que yo soy en la iglesia. Integridad es lo que yo soy cuando nadie me ve, cuando estoy solo. A ver si me estoy explicando en este día. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Señor, te damos gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos enseñes nuestra condición, Señor. Pero también te pido que tú hoy derrames de tu gracia y de tu favor para poder vencer la tentación, el dominio propio y la sabiduría para salir de toda tentación. Te doy toda la gloria y toda la honra. Dame la gracia y el favor para compartir este mensaje y que tu pueblo hoy reciba esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Ok, entonces te mencioné, primer fundamento, la tentación no es pecado. Segundo fundamento, Dios permite la tentación para exponer nuestro corazón y así liberarnos. Cuando tú confiesas y cuando tú declaras cuando tú confiesas, tan fácil esa palabra, tú expones la obra del enemigo. Tú expones el plan que tiene. Y yo estudiaba, y el lazo del cazador son trampas, estrategias, lazos o planes que el diablo usa. Pero cuando tú expones lo que pensabas, cuando te das cuenta y conoces las inclinaciones de tu corazón, la tentación va a servir también para moldear nuestro carácter. Entonces, cuando tú reconoces la tentación, cuando tú reconoces que somos, ¿cuántos de acá somos tentados? Levante su mano. Todos somos tentados. Iglesia, pero quiero enseñarte algo. La Biblia dice, confesaos los unos a los otros. No permitas que esa tentación que hoy tú tienes siga creciendo. Confiésalo con Dios y, como dije al comercial, con la persona que más confianza tengas. ¿Por qué, iglesia? Es preferible confesar tu tentación que confesar tu pecado. Confieso. Estamos en expuestos hoy. Confieso. Por ejemplo, ¿qué es una tentación? Yo tengo la tentación de que cuando estoy manejando y apenas el semáforo se está poniendo en verde y alguien por atrás me pita, tengo la tentación y en mi mente me imagino arrancando el carro, cerrándomele y bajándole y diciéndole que sí, ¿cuál es su problema? Me molesta, es mi tentación es o ponerme a la par y decirle, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? Y mentársela o no sé, patear la puerta. Pero de verdad yo me veo en la tentación y me voltronizo y digo, quiero arrancarle. Paréntesis, las más heavies manejando son las señoras. Te lamentan y te hacen dedito y de todo y mi tentación es así, ay señora. Así yo digo, ahorita me la voy a cerrar. Pero es una tentación. El pecado de ira va a venir cuando yo
lo haga. Cuando yo lo lleve a cabo. Y digo, es algo tan sencillo, pero hay tentaciones de mentira, de vicios, de drogas, sexuales. Pero iglesia, por muy aparatosa o fea que sea la tentación que tienes, he venido a decirte en este día como tu pastor, es preferible confesar la tentación que confesar el pecado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Entonces, la tentación no es pecado. Dios en ocasiones va a permitir la tentación. Número 3, tercer fundamento. ¿Por qué soy tentado en esta área? Por ejemplo, usted no va a ser, si usted es una persona, yo soy desesperada y llego a un punto, tardaré mucho en enojarme y seré muy paciente. Pero llega un punto, pero tampoco me gusta que la gente se quiera pasar de lista conmigo y o me quieran ver la cara. Tengo la cara nada más para despistar. Pero no, es algo que me molesta mucho. Pero también me molesta lo del semáforo. Que la gente, es que la gente se desespera y apenas está en verde y pi, y ya me desespero, ¿no? Pero usted no va a ser, por ejemplo, yo no tengo, para mí, el alcohol, el cigarro, las drogas, para mí eso no me mueve. Eso para mí me da igual. Pero quiero enseñarte esto. Usted no va a ser tentado con cualquier cosa. Usted va a ser tentado con lo que hay en su corazón. Por ejemplo, si para mí es un problema el alcoholismo, ¿con qué cree que voy a ser tentado? Con el alcohol. Si para mí es un problema la mentira, ¿con qué cree que voy a ser tentado? Con la mentira. Si para mí es un problema la ira, ¿con qué cree que voy a ser tentado? Con la ira. Si para mí es un problema mi inseguridad, ¿con qué cree que seré tentado? Si para mí es un problema las mujeres, ¿con quién cree que voy a ser tentado? Uno es tentado conforme lo que hay en nuestro corazón. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Repite conmigo: declaro en el nombre de Jesús que soy bienaventurado porque soporto la tentación. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Y aquí viene lo interesante, sino que cada uno es tentado ¿de qué cosa? De su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? Es la pasión y el deseo por lo prohibido. Es la pasión y el deseo de lo que hay en mi corazón. Podemos decir que es lo más oscuro de nuestro corazón.
Es el apetito desordenado de placeres y deseos por cosas que nos alejan de Dios. Esa concupiscencia viene conforme lo que hay en nuestro corazón, conforme lo que hay, los deseos que hay en nuestra vida. Esos deseos que no lo hemos hablado, esos deseos que no hemos entregado a Dios. Iglesia, podrás resistir la tentación meses o par de años, pero al final, si no la expones, ese deseo y ese plan dará luz. Porque si algo el diablo tiene, es perseverancia. Versículo 16 dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago dice, Santiago es conocido en la Biblia como el nuevo Salomón o como el Salomón del Nuevo Testamento. Y Santiago dice que somos seducidos por nuestro propio deseo. La pregunta que en esta mañana yo le hago es: ¿cuáles son los deseos más oscuros de su corazón? Con eso es tentado. Somos atraídos. La tentación es como una carnada. Es un lazo que tiene una carnada. El enemigo tira la carnada. Decisión tuya es si la tomas o no la tomas. Y quiero ser un poquito más crudo en esta mañana. Hay personas que han entrado en un ciclo, vuelvo a repetir, todos pecamos todos los días. Pero ese pecado ese pecado no tiene que ser el mismo. Porque si tú pecas con lo mismo todos los días, estamos hablando que no hay un arrepentimiento, sino solo hay remordimiento. Porque ¿qué es arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección. ¿Qué es remordimiento? Reconocer que estoy mal, pero hacerlo un círculo vicioso. Entonces, pecado que cometemos, mismo pecado que cometemos siempre, no es inocencia ni debilidad. Se llama maldad en nuestro corazón. Y la Biblia dice, queridos hermanos, no nos engañemos. Entonces, es una pasión por lo prohibido. Es una pasión que está desenfocada y que está desordenada. ¿Y dónde se encuentra la concupiscencia? En nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nace? ¿Cuál es el ciclo de la tentación? La tentación inicia por una pasión desordenada por lo malo. Es una tentación. Si esa tentación yo no la expongo, yo no la venzo, amén, eso va a algo llamado
pecado. Y el pecado trae ¿qué? Muerte. Entonces, ¿cuál es el círculo o el ciclo que el enemigo usa? Pasión por lo malo, el pecado y de ahí la muerte. Escuche lo siguiente. La tentación es un lazo, es una jaula que nos atrapa para traer muerte. La tentación es una jaula, es un lazo que nos ha atrapado. Y Dios me muestra que hay mucha gente atrapada en la tentación. Hay mucha gente atrapada en esa jaula. Pero he venido a decirte en esta mañana, iglesia, has venido a escuchar una verdad porque Dios quiere sacarte y romper ese lazo de la tentación. Has venido para escuchar una verdad y decirte de parte de Dios: quiero sacarte de esa tentación. Dale un fuerte aplauso a Jesús, iglesia. Escuche, hay una gran diferencia. Se la pueden poner. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre tentación y pecado. Esa es la gran diferencia. El enemigo usa tus pensamientos de tentación para condenarte como si hubieses pecado. Esa es una gran diferencia. ¿Dónde están? Bueno, yo sé que la mayoría están en el retiro, las mujeres, pero los matrimonios que están acá, quiero darte un consejo. ¿Quieres formar confianza y un matrimonio sólido en tu vida, en tu matrimonio? ¿Quieres madurar en tu matrimonio? Sé maduro entonces, para que tu pareja tenga la confianza de confesarte una tentación. Voltea a ver si estás con tu esposo o esposa y pregúntale: ¿estás lista para conocer los deseos más oscuros de mi corazón? ¿O me vas a dar palo? Dile. ¿Sabes por qué muchos matrimonios se separan? Porque no tienen la confianza de hablar una tentación. No somos maduros. Miriam y yo hemos aprendido a hablar nuestras tentaciones, las que yo tengo. Si algo pasa en la calle o no sé, y siempre llego: mi amor, fíjate que pasó esto y esto y esto y esto. Siempre tengo esa, ella me ha brindado esa confianza de poder hablarle lo que sucede. ¿Quieres formar un matrimonio sólido? Ten la confianza de hablar tus tentaciones. ¿Quieres ser formado como un discípulo de Jesús? Ten la confianza de hablar tus tentaciones. Como tu pastor, tus logros los conozco y gloria a Dios, te los aplaudo. Pero me interesa más escuchar tus debilidades que tus logros. Porque cuando decimos todo está bien, eso es un warning. Eso es peligro. Porque dice la Biblia que todos somos tentados. ¿Cuántos están recibiendo algo en este día? Entonces, la carnada
está dentro de nosotros. Y es lo que el enemigo va a usar y lo que va a tomar para tentarnos. Por eso la Biblia en una cantidad de veces nos dice: cuida tu corazón, cuida lo que hay dentro de ti. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cómo dice la Biblia? Ten cuidado. Dice, de tu hermano, del mundo. Ay, es que yo no sé por qué hay tantas tentaciones que me llegan. Y a veces decimos, es que yo no sé por qué se me presentan tantas oportunidades para fallar sexualmente. Es que yo no sé por qué se me presentan tantas oportunidades para robar, para mentir. Y decimos, yo ya no quiero, pero no sé por qué. Yo sí sé por qué. ¿Se lo puedo mencionar? Tú atraes lo que eres. Atraes lo que eres, lo que hay en tu corazón. ¿Sabes por qué? Un abismo llama a otro abismo. ¿Me estoy explicando, iglesia? Romanos capítulo 7 versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Pablo decía, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Iglesia, de la persona que más tenemos que cuidarnos no es del diablo, sino de nosotros mismos. Y tengo que hablar esta palabra, iglesia, porque hoy en día la gente no quiere escuchar nada negativo. Hoy en día la iglesia solo quiere escuchar mensajes que los motiven, que les diga, Dios va a levantarte, Dios va a bendecirte. Pero ¿de qué sirve motivarte si tu alma se va a perder? ¿De qué sirve hacer riquezas en la tierra si no haremos riquezas en el cielo? Lo que Dios te está hablando en este día es lo siguiente, iglesia. No quiero que mi iglesia sea engañada. Es el mensaje que Dios está hablando. Usted no sabe lo que espiritualmente está pasando en este día. Se están cayendo fortalezas, se están cayendo mentiras, se están cayendo planes. Y puede ser que te sientas incómodo con el mensaje. No te preocupes. Es el Espíritu Santo que está exponiendo lo que hay en tu corazón para en esta mañana hacerte libre. Para hacerte libre. Primera de Corintios capítulo 3 dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes cree ser sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Santiago 1:26 dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Deuteronomio capítulo 11 versículo 16. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas cultos a otros dioses. La Biblia nos dice una y otra vez, cuídate de ti mismo. Pero iglesia, ciertamente es difícil. Ciertamente lo veremos imposible.
Porque humanamente es imposible vencer la tentación. Pero quiero decirte en esta mañana, Jesús, el que nos da el poder para vencer la tentación, la venció en el desierto. Aunque fue tentado en todo, la Biblia dice que no conoció el pecado. Jesús te da el poder para vencer la tentación. Te da el poder para exponer lo que hay en nuestro corazón. Iglesia, no le ganas la tentación peleando con ella, sino le ganas enfocándote en Jesús. Quitemos lo que hay en nuestro corazón. Quitemos, porque es lo que atraemos. Cuando hablamos del lazo de la inmadurez, hay mucha gente tan inmadura dentro de la iglesia. Te voy a decir me voy a adelantar, un spoiler. Voy a adelantar un poquito. El inmaduro, todo el mundo lo va a ofender. Porque es un imán que atrae. Para que todos lo ofendan, para que todos le digan, para que todos le hagan. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Enfoquémonos en Jesús. Enfoquémonos en Él. Que solo ante Él, enfocados en Él, es imposible vencer la tentación. ¿Y sabes por qué seguimos cayendo en nuestras propias carnadas? Porque estamos peleando en nuestras propias fuerzas. Si usted ya no quiere caer en esa carnada, levante su mano en alto conmigo y repita: Señor, no quiero caer en la carnada. Entonces, iglesia, ¿cómo vencemos? ¿O cómo le hacemos para no caer en la carnada? Número 1, asegúrate de haber nacido de nuevo. Mejor dicho, el arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, Hechos 3, 19, dice: arrepentíos y convertíos. Muchos solamente se arrepienten. Pero si tú te arrepientes, escucha esto, si te arrepientes, entre comillas, y no te conviertes, entonces no estás arrepentido. ¿Sí estoy explicando? Otros dicen: arrepiéntanse y vuélvanse a los caminos del Señor. En muchas ocasiones vamos a ver personas que sin pasar en este altar. Pero ¿cuántos de los que pasan en este altar se quedan? ¿El 1% o el 10%? Eso me habla de que hay un mensaje que toca su corazón. Dice: sí, estoy mal. Y hoy paso y: Señor, perdona mis pecados. Somos nosotros, perdona nuestros pecados. Y Dios te perdona tus pecados. Pero al día siguiente volvemos a hacer lo mismo. ¿Sabes qué significa? Que no estamos arrepentidos. La Biblia dice: arrepiéntete y vuélvete a los caminos. Quiero que te voltees con la persona que tienes al lado y le preguntes: ¿en qué caminos tú andas?
La segunda pregunta que tienes que hacerte: ¿cómo caminas? ¿Como un hijo de Dios o como alguien que no tiene identidad? ¿Cómo usted camina? ¿Por qué pregunto esto? Porque la base fundamental de una tentación es la falta de identidad. Cuando tú no tienes la identidad de quién tú eres, ¿sabes por qué la gente, por ejemplo, ¿sabes por qué nace el adulterio en un hombre? Porque el adulterio en el hombre, el adulterio al hombre lo hace pensar que es más hombre, porque no tiene su identidad como hombre y necesita andar de picaflor para sentirse hombre. Entonces la base fundamental de la tentación es la falta de identidad, el no saber quién soy en Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Santiago 1:21. Si está aquí o ya se fue. Yo sinceramente desde acá no veo a nadie, pero sí están aquí, ¿verdad? A ver. Sí, ya los vi. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Número 2, desecha o no alimentes la carnada. Dice: por lo cual, desechando la inmundicia y abundancia de malicia, recibid la palabra implantada. ¿Cómo estamos alimentando nuestro espíritu? ¿Y con qué estamos alimentando la tentación? De la ira, del dinero, de la inmoralidad, de la ofensa, de la inmadurez. Iglesia, ¿cuál es tu tentación? Porque hay gente que reprende pero no cambia. Hay gente que dice: Señor, yo reprendo a toda gente que venga a ofenderme, la reprendo en el nombre de Jesús. Ok, sí, repréndela, pero lo que tienes que cambiar en tu corazón es la inmadurez. Porque tú puedes reprender muchas cosas, pero si no sacas lo que hay en tu corazón, nunca vas a hacer un cambio. Dice: desechando. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Iglesia, he venido a decirte en este día: resiste la tentación. Desecha la tentación. Expon el plan que el diablo tiene para tu vida. Iglesia, si resisto la tentación de un placer mediocre, puedo experimentar un placer sublime, que es el placer de Dios. Hoy he venido a hablar de una iglesia, a decirte: resiste la tentación de un placer mediocre para que experimentes un amor verdadero, un amor sublime. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Resiste la tentación. Número 3, recibe con humildad la palabra sembrada. Santiago capítulo 1 versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y sucio. Dígalo: quita todo lo malo y sucio de tu vida. Y acepta con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar sus almas. Recibe con humildad la palabra. ¿Por qué no recibimos la palabra?
porque pensamos que ya lo sabemos, porque decimos no es para mí, porque respondemos como adolescentes, ya lo sé. Pero cuando tú no recibes la palabra con humildad, vas a caer. No es que Dios lo quiera y lo declare, pero Jesús con Pedro nos puso un ejemplo. Le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, de cierto os digo que me vas a negar. ¿Y qué dijo Pedro? Maestro, aunque todos te negaren, yo jamás lo voy a hacer. Pedro respondió desde su criterio. Pedro respondió desde su orgullo. ¿Cómo crees que voy a fallarte, Jesús? Me recuerda a muchas personas cuando le digo: oye, no hagas esto. No, pero ¿cómo crees? Jamás lo voy a hacer. El día que tú lo vas a saber, pero no lo voy a hacer. Oye, es que yo creo que no es lo correcto. Mira, mi humilde opinión, yo pienso que tienes que hacer esto. Digo, es lo que yo pienso. ¿Cómo crees? Antes que todos fallen, yo no te voy a fallar. Esa fue la respuesta de Pedro. Señor, aunque todos te nieguen, jamás lo voy a hacer. Respondió con orgullo. La humildad en el corazón de Pedro hubiese sido: Señor, ¿qué hay en mi corazón que me va a llevar a negarte? Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para no negarte? ¿Cómo responde usted, iglesia, cuando alguien le da un consejo? Como Pedro: jamás lo voy a hacer, aunque todos lo hagan, yo no. O diciendo: sí, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Recibamos la palabra con humildad, porque la palabra en un corazón humilde tiene un gran poder, iglesia. La palabra en un corazón humilde tiene un gran poder. ¿Me regala 20 minutos más? 4. Vive la palabra. Vive la palabra. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios. Y te estoy leyendo el mismo capítulo y versículo que empieza: no digan que es tentado por Dios, porque Santiago empieza a dar indicaciones de cómo podemos desechar y vencer la tentación. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Sabes por qué mucha gente hoy se ha alejado? Porque solamente era un oidor y no un hacedor. Porque la Biblia dice que el que escucha la palabra y no la hace, se aleja y se olvida. ¿Sí me estoy explicando? Dice: es como verte al espejo. Te alejas y te olvidas quién eres. Los oidores son aquellos que un día escucharon la palabra, pero de ahí se alejaron de ella. Iglesia, quiero decirte en este día: la palabra no te maquilla, sino te hace ver como tú eres. La palabra no te dirá lo que tú quieras, la palabra te dirá lo que tú necesitas.
La palabra no es para usarla en nuestra conveniencia, es para transformar nuestras vidas. Porque ¿sabe algo? Podemos caer en la tentación de hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos decir, cuando en realidad nosotros tenemos que decir lo que la Biblia enseña. Porque podemos usar la palabra en contra. Ay, no, pues la Biblia no dice. Pero sí el Espíritu Santo que habla a tu corazón. Porque ¿sabía usted que también el Espíritu habla a tu corazón? Amén. Quiero que me presten la manzana que les pedí. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Digo, la Biblia no habla de una manzana como se estipula, pero hoy quiero usar la manzana. La mujer vio que el fruto del árbol, ¿cómo era? ¿Cómo se ve esta manzana? ¿Se ve fea? Porque el pecado no se ve feo. El pecado se ve bueno para comer, de buen aspecto y deseable. Dice la Biblia que la mujer vio que era bueno para comer, de buen aspecto y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió. La tentación, repite conmigo, la tentación tiene buen aspecto y es deseable. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la tentación tiene buen aspecto y es deseable? Porque toda tentación inicia por los ojos. Por eso la Biblia dice que los ojos son la ventana del alma. La Biblia dice que era deseable y perfecto. Y habrá veces cuando el deseo de la tentación es tan intenso, cuando ya has jugado con ese deseo, cuando ya has pensado cómo hacerle, aunque no puedas, te la vas a ingeniar. Es más, el otro lado, hay gente que no peca por falta de recursos. Pero aún así, por ejemplo, yo tengo brackets y la ley del doctor dice que no puede comer manzana. Pero como yo la veo deseable, de buen aspecto y tengo hambre, usas la maña para poder comer una manzana. Doctora, perdóname, pero ya tengo maña. El doctor dice que no puedes comer cacahuates japoneses. Yo como cacahuates japoneses porque le encontré la maña. ¿Sí me estoy explicando? Será de buen aspecto y será agradable. Y así es la tentación. Se ve muy bien. La Biblia dice, ahora, escucha. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. ¿Cómo es la tentación? Con eso quiero ir terminando. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Qué te ofrece el mundo, iglesia? Si usted hoy estaba tambaleándose en abandonar el camino de Dios, quiero decirte, el mundo solo va a ofrecer un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino proviene del mundo.
¿De quién proviene? Del mundo, iglesia. Ahora leamos por un momento. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién creó a Adán y Eva? No es que Adán y Eva un día dijeron: ay, mira una semillita, vamos a plantar este fruto. Dios puso el fruto prohibido en el huerto del Edén. ¿Se da cuenta? Su intención no era que pecaran, sino que exponer el corazón de Adán y Eva. Dios ha permitido la tentación a tu vida, no para que peques, no te confundas. Dios la ha puesto en tu vida para exponer lo que hay en tu corazón. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque antes de la promesa viene la tentación. ¿Sabe usted eso? Una vez más lo voy a repetir. Antes de una promesa y de una bendición va a venir la tentación. La tentación es el filtro. Allá está del otro lado está por lo que tanto has orado. Y aquí está la tentación. Si tú superas esa tentación, Dios dice: buen siervo fiel, estás listo para recibir la bendición que has orado, lo que has creído, lo que has anhelado. Pero si aquí está la tentación y estamos, ya me fui al mundo, todo se terminó, ¿ya para qué voy? Te perdiste lo que Dios tenía para ti acá. Y Dios me habla que muchos, es que está buena la manzana y tengo hambre. Así se encuentran. Se quedaron aquí. Ya los ejemplos, ya estoy comiendo. Se quedaron aquí en la tentación. Pues ya ni modo, ya la regué. Ya ni modo, ya. Quiero decirte algo. Si aún hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene misericordia de ti. Y te dice: si caíste, levántate. Si caíste, vuelve una vez más. Porque 7 veces caerá el justo, más 7 veces el Señor lo ha de levantar, iglesia. Estás a tiempo. Termino con esto. Mateo capítulo 15, versículo 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. A veces nos creemos muy religiosos y solamente hacemos rituales, pero no hemos entregado lo que hay en nuestro corazón. A veces solamente estamos lavando nuestras manos para no contaminarnos, quitándonos a personas de nuestra vida para que no nos contaminen. ¿Sabes algo, iglesia? Eso no. Lavarte las manos no te contamina. Lo que contamina es lo que hay en el corazón del hombre. Pero quiero decirte, iglesia, yo no sé qué es lo que estás pasando o lo que hayas pasado, pero no permitas que ningún ataque o tentación te aleje de tu llamado. Yo vengo a decirte, no permitas que ningún ataque o tentación te aleje de tu llamado.
Termino con esto, ahora sí. Una persona sabia, la tentación del pastor es que termine, que diga que va a terminar y nunca termina. Pero ahora sí termino. Una persona sabia aprende de los consejos de un sabio y de los errores de un necio. Sabiduría no es juzgar a los que fracasan o pecan, porque todos estamos a una decisión de hacer lo mismo. Una vida de oración te ayudará a no caer en tentación. Aprende. Una vida de oración te ayudará a no caer en tentación. Quiero pedirte en este día que cierres tus ojos. Y si usted me dice, en mi corazón hay deseos oscuros, prohibidos, cosas que nadie sabe, pero hoy quiero entregárselas a Dios. Quiero hablarlas. Quiero arrepentirme. Quiero exponer la obra del diablo. A la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Levante sus manos en alto en este día. Más lento. Y repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que en mi corazón hay tentaciones. Reconozco que he sido tentado, pero hoy expongo toda tentación. Expongo todo lo que hay en mi corazón. Vamos, menciónelo en este día. Mencionen que ha sido tentado. No medite, abra su boca, confiese. Confiese en este día. Confiese en este día. Confiese la tentación. Confiese. Confiese. Repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo rompo todo lazo, ligadura con la tentación. Declaro que todo lazo, ligadura que hice conscientemente e inconscientemente con el pecado, hoy se rompe. Se rompe en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Padre Celestial, declaro y en el nombre de Jesús desecho toda tentación, todo lo que alimenta la carne, lo que alimenta mis deseos. Y Señor, hoy quito el orgullo para recibir la palabra con humildad. Dile: Señor, enséñame a vivir la palabra, a caminar la palabra. Levante sus manos en alto y dígale:
Santo. Está trayendo libertad. Se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo ligaduras. Se están rompiendo ataduras. Vamos a ir en este día. Hay un rompimiento en esta mañana. Has venido para ser libre. Has venido para ser libre. Se está arrancando lo que había en tu corazón. Se está rompiendo todo lazo. El Espíritu Santo está trayendo libertad en este día. Levante sus manos y dile. Limpia y lava mi mano. Levante su voz y dile. Quiero poder ver lo sobrenatural. El Señor está trayendo libertad en este día. Quiero amarte como tú. Yo veo en el Espíritu como lazos, ligaduras se están rompiendo. Y Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la jaula, de la cárcel donde te tenía engañado. Por tu reino. He venido a decirte, no permitas que una tentación o una mala experiencia termine con tu llamado. Ahí está el Espíritu Santo obrando. Quiero poder ver lo sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, oro que esta palabra no regresa vacía. Oro que esta palabra da fruto, Señor, y que es tu obra la que hoy se mueve. Vamos, dígale.